Bienvenidos, hoy de nuevo nuestra lectura en voz alta, luego de una semana de receso, estamos de nuevo todos juntos. Hoy vamos a hacer unas lecturas fantásticas de una antología. Vamos a hacer un par de lecturas: El ahogado más hermoso del mundo, La mosca que soñaba que era un águila, El mapa de los objetos perdidos, Las ciudades y la memoria, El tigre. El ahogado más hermoso del mundo, de Gabriel García Márquez, Aracataca, Colombia, 1928, México, Distrito Federal, 2014. Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena, pero cuando quedó varado en la playa le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de medusa y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima, y solo entonces descubrieron que era un ahogado. Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz a la alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que se pensaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se les había metido dentro de los huesos. Cuando los tendieron en el suelo, vieron que si había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas si cabía en la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenían el olor a mar y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano y porque su piel estaba revestida de una coraza de remora y de lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas, con patios de piedras sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños, y a los muertos que les iban causando los años tenían que tirarlos en los acantilados. Pero el mar era manso y pródigo, y todos los hombres cabían en 7 botes, así que cuando se encontraron el ahogado les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la remora con fierros de desescamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en pitrafas, como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaban la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menesteroso de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación. No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo, ni una mesa bastante sólida para velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con unos pedazos de vela cangreja y una camisa bramante de novia, para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en círculo contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz, ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían que ver algo que ver con el muerto.
Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado a los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más arridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Lo compraron en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones, todos los seres más escualidados y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por esos dédalos de fantasía cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado el ahogado con menos pasión que compasión, suspiró. Tiene cara de llamarse Esteban. Era verdad, a la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la ropa, tendido entre flores y con unos zapatos de charol, pudiera llamarse Lautaro, pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la medianoche se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor de miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que lo habían cortado las uñas y raspado la barba, no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal, que hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse con los travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar, mientras la dueña de casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba muerta de miedo: siéntese aquí, Esteban, hágame el favor. Y él recostado contra las paredes, sonriendo: no se preocupe, señora, así estoy bien. Con los talones en carne viva y las escaladas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas. No se preocupe, señora, así estoy bien. Solo para no pasar vergüenza de desbastar la silla. ¿Y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían no te vayas, Esteban, espérate siquiera hasta que hierva el café, eran los mismos que después susurraban: ya se fue el bobo grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso? Esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que se abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes, que les empezó a sollozar. Las otras, asentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos, y mientras más sollozaban, más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue hombre, más desvalido que la tierra, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas. Bendito sea Dios, suspiraron, es nuestro. Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer. Cansados de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento.
Improvisaron unas angarillas con restos de trinquetes y botavaras y las amarraron con carlingas de altura para que resistieran el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla, como había sucedido con otros cuerpos. Pero mientras más se apresuraban, más cosas se le ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas picoteando amuletos de mar en los arcones, unas estorbando aquí porque querían ponerle al ahogado los escapularios del buen viento, otras estorbando allá para abrocharse una pulsera de orientación. Y al cabo de tanto quítate de ahí, mujer, ponte donde no estorbes. Mira, que casi me haces caer sobre el difunto. A los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y empezaron a rezongar que con qué objeto tanta ferretería de alta mayor para un forastero, si por muchos estoperoles y calderetas que llevara encima se lo iban a masticar los tiburones, pero ellas seguían tipotando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando, mientras se les iba en suspiros lo que no se les iba en lágrimas. Así que los hombres terminaron por despotricar que de cuando acá semejante alboroto por un muerto al garete, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta insolencia, le quitó entonces el cadáver el pañuelo de la cara, y también los hombres se quedaron sin aliento. Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si es que hubieran dicho Sir Walter Rankin, quizás hasta ellos se habían impresionado con su acento de gringo, con su guacamayo en el hombro, con su arcabuz de matar caníbales. Pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo, y allí estaba tirado como sábalo, sin botines, con unos pantalones de 7 micinos y esas uñas rocallosas que solo podían cortarse al cuchillo. Bastó que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso. Y si hubiera sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse. En serio, me hubiera amarrado yo mismo un áncora de galón en el cuello y hubiera trasvillado como quien no quiere la cosa en los acantilados para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esa porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Había tanta verdad en su modo de estar que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían amargas las minuciosas noches del mar, temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta esos y otros más duros se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un sagrado expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban, y éstas se fueron por más flores cuando vieron al muerto, y llevaron más y más hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas sí se podía caminar. A última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas, y le eligieron un padre y una madre entre los mejores, y otros se le hicieron hermanos, tíos, primos. Así que a través de él, todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto a distancia perdieron la certeza del rumbo, y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor, recordando antiguas fábulas de sirenas, mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados. Hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños, y frente al esplendor y la hermosura de su ahogado.
Lo soltaron sin ancla para que volviera si quería y cuando lo quisiera, y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. No tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos, ni volverían a estarlo jamás, pero también sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños y que nadie se atreviera a susurrar en el futuro: ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban. Y se iban a romper las espinas excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados, para que los amaneceres de los años venturosos, los pasajeros de grandes barcos despertaran sofocados por un olor de jardines en alta mar, y el capitán tuviera que bajarse a alcanzar con uniforme de gala, con su astrolabio, su estrella polar y su risa de medallas de guerra, y señalando el promontorio de las rosas en el horizonte del Caribe, dijera en 14 idiomas: miren allá, donde está el viento ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas, allá, donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde girar los girasoles. Sí, allá, es el pueblo de Esteban. Bueno, la mosca que soñaba que era una águila. Agustín Montero. Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia, dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos. Peor cuando volvía en su lamentada con toda el alma no ser un águila para remontar montañas, y se sentía tristísima de ser una mosca, y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta y daba tanta bucha hasta que por la noche volvía a coger la almohada. Fin. El mapa, Carvajal. objetos perdidos. El hombre que me vendió el mapa no tenía nada de extraño. Un tipo común y corriente, un poco enfermo tal vez. Me abordó sencillamente con esos vendedores que no salen al paso. En la calle
pidió muy poco dinero por su mapa. Quería deshacerse de él a toda costa. Cuando me ofreció una demostración, acepté. Curioso, porque era domingo y no tenía que hacer. Fuimos a un sitio cercano para buscar el triste objeto que tal vez él mismo habría tirado allí, seguro de que nadie iba a recogerlo. Una peineta de celuloide color de rosa, llena de menuda piedrecillas, la guardó todavía entre docenas de baratijas semejantes, y le tengo especial cariño porque fue el primer eslabón de la cadena. Lamento que no le acompañé las otras cosas vendidas. Las monedas que he pedido gustar desde entonces vivo de los hallazgos que el mapa me otorga. Vida bastante miserable, es cierto, pero que me había librado para siempre de toda preocupación, y a veces un tiempo aparece en el mapa alguna mujer perdida que se aviene misteriosamente a mis modestos recursos. Fin. El tigre. Autor Manuel Vicente. Durante una tempestad que se desencadenó de repente en mitad de la sabana, un tigre fue alcanzado de lleno por un rayo, y entre los dos se produjo una gran confusión de luz. Pero lejos de matarlo o herirlo, la descarga eléctrica solo trazó sobre la piel del tigre una nueva raya. A partir de ese momento fue un tigre con una raya de más, color fuego, que se veía brillando a mucha distancia. Si este felino tuviera vida interior, semejante suceso podría ser entendido como una gran conquista de su espíritu. Gracias a su poder de concentración para enfrentarse a todos los peligros, había sido capaz de neutralizar la fuerza del rayo, un hecho del que podía sentirse muy orgulloso, sabiéndolo diferente. Todas las fieras de su misma especie, incluidos los leones, comenzaron a rendirles admiración, pero un día fue avistado por unos cazadores furtivos, quienes al advertir su rareza experimentaron un deseo furioso de capturarlo, puesto que ese tigre se había convertido en una pieza única, la más cotizada como una obra de arte. La codicia dividió a los cazadores en dos bandos. Unos soñaban con ofrecerlo al zoológico de Berlín, para que se convirtiera en una estrella de la modernidad. En cambio, otros querían desarrollarlo, echar su carne a los buitres y vender la piel, el peletero más afamado, para que entrara abrazado a una mujer fascinante en el Metropolitano Opera Houston de Nueva York. El tigre supo muy pronto la pasión que había despertado entre sus admiradores, cuyo número iba en aumento día a día. Todos armados, estaba recreando en su gloria cuando oyó silbar muy cerca la primera bala. Era el mensaje que le mandaba un cazador para demostrarle cuánto le quería. A este disparo siguieron varios más, todos con la misma señal. Antes de que las bocas
de los rifles formaran a su alrededor un círculo amoroso, insalvable, el tigre consiguió refugiarse en una mancha boscosa de la sabana. Hasta allí llegaron enseguida otros cazadores con cerbatanas y cápsulas de somníferos. Ni siquiera podía esperar que la noche le protegiera. La raya de fuego brillaba sobre su piel en la oscuridad, y aunque le querían a él nada más, todas las fieras huyeron de su lado al verse descubiertas por aquel resplandor. A medida en que la raya del tigre despertaba más pasión, se ahondaba alrededor la soledad. El rayo lo había elegido para la gloria y al mismo tiempo lo había condenado. El tigre supo que estaba perdido. El instinto le hizo saber que la belleza solo está a salvo y permanece incontaminada cuando es inaccesible. Fin.